Bien, y continuamos en Todo Cambia, ya estamos en línea con el doctor Pablo Otamendi. Pablo Otamendi, que nos ha representado en esta audiencia pública llevada a cabo por las tarifas de gas, transporte y distribución de este elemento. Pablo, muy buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, María. Un saludo grande a vos, a toda la audiencia. Y quería recordar que si bien yo fui en representación del municipio de Alvarado para llevar la voz de todos, de todo el distrito, también habló en representación de General Alvarado por la Cámara de Comercio el doctor Aldo Barón. Aldo Barón, exactamente. Hoy a la mañana lo estaba escuchando con un colega, así que bueno, también Aldo Barón en representación de la Cámara de Comercio, de los comerciantes más precisamente, ¿no? Bien, Pablo, disculpanos la tardanza por la comunicación. Quería que nos cuentes, así, yo sé que esto no puede ser en forma resumida, pero bueno, como hemos venido hablando ya en distintas oportunidades con vos, nuestros oyentes más o menos conocen de qué se trata, ¿no? Y queríamos que nos digas, a ver, qué es lo que pasó, cuál es tu análisis de esta audiencia pública con respecto de los cuadros tarifarios finales de gas que van a estar, supuestamente, dijo Aranguren, listos en octubre. Exactamente. Bueno, en primer lugar, esta audiencia inaugura, me parece ya de manera definitiva, conforme lo ha dispuesto el fallo de la Corte. Me parece que en este aspecto creo que va a ser un fallo que va a quedar como histórico en el derecho argentino, porque inaugura, o sea, no deja lugar a dudas ya a los posteriores aumentos que quieran hacer este gobierno y los posteriores, sí, que para aumentar los servicios públicos siempre va a ser necesario una audiencia pública. Ajá. ¿Sí? Vamos a ver qué decide luego respecto de la luz, ¿no? Sí. Pero en definitiva, a partir de ahora los argentinos nos vamos a tener que acostumbrar a este tipo de ejercicio democrático, y está bueno que lo aprovechemos, ¿no? Que lo aprovechemos y nos informemos, porque a partir de ahora nos vamos a tener que acostumbrar a este nuevo mecanismo democrático. En primer lugar, eso me parece para la democracia me parece un saldo muy positivo, ¿no? Sí. Que cada uno se pueda expresar, ¿no? Que, o sea, realmente que se haya llevado a cabo esto. ¿Cuántas voces, cuántos oradores tuvo esta audiencia? Mira, hubo 300 oradores, inscritos eran 373. Sí. Y 300 fueron los que efectivamente hicieron uso de la palabra, ¿sí? Ajá. Más todas las personas que se inscribieron para participar simplemente, ¿no? Tanto en la Usina del Arte como en los otros 5 centros regionales, en donde había cámaras web y en donde muchos usuarios o políticos o técnicos también pudieron dar su opinión desde cada uno de esos centros regionales, ¿no? Así que en ese aspecto la organización fue impecable. Hubo sí cuestionamientos respecto de muchas personas que se habían inscrito y que luego no aparecían en el listado. Ajá. Pero bueno, hubo obviamente muchas cosas que mejorar, ¿no? A nivel de organización, y que el mismo ministro se encargó luego de reconocer que hay que mejorar en algunos aspectos, ¿no? Sí. Pero como el balance, entiendo que como mecanismo de participación entiendo positivo, y entiendo allá a nivel de expectativas muy interesante, porque desde un primer momento se determinó que lo que allí se decía iba a ser considerado. El mismo ministro ahora, aparte de plantear esto que vos decís, que en octubre se va a conocer el nuevo cuadro tarifario, por lo menos hasta abril del año que viene. Sí. También dentro del plazo de días va a haber un informe
sobre lo que se dijo en la audiencia, ¿no? Bien, hay muchos portales que están repitiendo y están bueno, viralizando todo lo que se habló con los distintos oradores, Sí. pero también, bueno, en el caso tuyo, Pablo, salió una nota en el diario Clarín de Sí. este sábado sobre lo que se había hablado, bueno, desde tu persona, representando Sí, a General Alvarado con respecto a la sí. regionalización de las tarifas. Sí, exactamente. Eso lo conocemos con el intendente. A nosotros nos Ajá. pareció que, digamos, teníamos que aprovechar esa instancia no para hacer un discurso estrictamente político Sí. y catártico, que los hubiéramos podido hacer tranquilamente, porque realmente nosotros desde los MIC continuamente, tanto en el tema de luz como en el gas, recibimos mucha gente con mucha angustia, Sí. no solamente de usuarios residenciales, sino también de comerciantes, Ujú. con mucha angustia y mucha gente que incluso que digamos que necesita la luz o el gas porque está en una situación comprometida a nivel salud, Sí. y podríamos haber por ahí hecho un discurso por ese lado, ¿no? Nosotros consideramos que en realidad el discurso debía ser algo estudiado y que realmente sea un instrumento que el Ministerio de Energía tome, ¿no? Para efectivamente luego pueda ser instrumentado o reflejado en un cuadro tarifario concreto, ¿no? Bien. Es decir, me parece que el mejor uso que se pudo dar del uso de la palabra fue eso, y yo creo que en virtud de esto que te dije al principio, de que se dijo desde un primer momento que se iba a tener en cuenta, luego en la conferencia de prensa brindada por el ministro, habló sobre justamente ese tema que vos mencionás y que se vio reflejado en el diario Clarín, sobre el tema de la necesaria regionalización, como también en el tema de atención respecto de las pymes, con lo cual también, digamos, la intervención de Aldo Barone, digamos, no cayó en saco roto tampoco, ¿no? Está. Porque él también se refirió a ese tema. Sí. Y también, bueno, otra serie de temas, como es el caso de los estacioneros de gas y demás, ¿no? Que también acá es un tema que a mí me lo han planteado y que preocupa, ¿no? Vos hablás de la distribución. A ver, acá se ha incrementado cerca de más de un 200% el costo del gas que cargan los automotores. Sí. ¿Sí? Y esto me lo han planteado muchos, sobre todo remises y taxistas, que se les hace que vieron disminuido sus ganancias por ese motivo, ¿no? Ajá. Es más, hubo un Y por aumento supuesto, ahora por parte de los remises y creo que también taxistas por este tema, justamente, ¿no? claro. El tema es que se les, digamos, si tienen que, digamos, pasar todo el costo de lo que les aumentó el gas, ¿no? Sería imposible, digamos, también se les vería disminuido mucho la cantidad de usuarios, entonces no lo pueden trasladar todo al costo que se le digamos que se le cobra al consumidor de transporte. Entonces ellos se les vuelve antieconómico, lo mismo que los talleres que hasta ayer colocaban los tubos de gas, ¿no? Sí. También estuvieron representados, y también Aranguren consideró que iban a ser tenidos en cuenta todos los argumentos, y digo, esto me parece interesante porque los argumentos que se dieron por parte también de la Unión Unitaria Argentina, de los estacioneros, de los representantes de las pymes, de los representantes obviamente de las OMIC y demás, que planteamos esta cuestión de la regionalización, no solamente las OMIC, sino también la presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor de la Cámara de Diputados, como en la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires también,
y también la representante de Mar del Plata, los representantes de Mar del Plata que hablaron sobre este tema de la recategorización, ¿no? Sí. Que nosotros lo vienen planteando hace mucho tiempo, sí, es verdad. Claro, o sea, a ver, nosotros obviamente estamos de acuerdo porque lo venimos planteando desde un primer momento, acompañando en esto, por supuesto, la postura de Frente Renovador, que debía ser de manera gradual el aumento. No negábamos que era necesaria una actualización de las tarifas porque veníamos muy abajo y si realmente queremos tener un sistema energético sustentable, eso implica también que las empresas tengan capacidad de invertir. Si no, nos pasa como estamos hoy, que no se puede realizar ninguna conexión de gas natural. Es cierto, ¿no? Está todo parado. Si llegamos a esta instancia es por falta de inversión, concretamente. Ni hablar. Entonces, bueno, si realmente... ¿Sí? ¿Cómo? Sí, no, te decía que según lo que dijo el ministro Aranguren, fue que a partir de hoy ya se empezaba a reunir con su equipo para ya, definir, diagramar y definir, cuáles van a ser los cuadros tarifarios para el gas natural, ¿no? Que van a regir a partir del 1 de octubre. Sí, a ver, es un poquito complejo. El tema es el siguiente: lo que se discutió en la audiencia pública del 16 son los tres, digamos, viste, la tarifa está sectorizada en 3 rubros. Sí. ¿Sí? La generación, el transporte y la distribución. ¿Qué se discutió en el 16? Se discutió el precio en boca de pozo, que es la generación, el transporte y la distribución. Sí. La parte de generación, ¿sí? Se discutió de manera definitiva, ¿sí? De manera que se estableció o se va a establecer a partir de octubre un esquema gradual de acá al 2019, ¿sí? Bien. En lo que se refiere a llevar al precio de generación a 6 pesos y pico con 76 el precio del BTU. Eso por un lado. Por otro lado, en lo que se refiere al transporte y distribución, ese es un esquema transitorio, ¿sí? Hasta abril del año que viene, ¿sí? Bien. ¿Qué va a pasar? En octubre lo que nos va a decir el ministro es, bueno, ustedes van a tener esta tarifa, ¿sí? Que va a rondar un 230% aproximadamente, ¿sí? Todavía no lo sabemos con certeza porque el ministro dijo que iba a tomar no todo lo que se dijo en la audiencia para determinar el nuevo cuadro tarifario, ¿sí? Por eso todavía no sabemos exactamente un número concreto, ¿sí? Pero aproximadamente es lo que él llevó una propuesta y se refirió a eso, ¿sí? Bien. Entonces, en octubre lo que nos va a decir es, bueno, ustedes por el precio de generación de acá 2019 van a pagar esto, ¿sí? Y por el transporte y la distribución hasta marzo del año que viene van a pagar esto, ¿sí? Y en octubre, ¿sí? Sí. Se va a hacer otra audiencia pública, ¿sí? Para determinar el costo de la distribución y de transporte de acá también hasta el 2019. Lo que se va a ir planteando es, por lo menos en lo que se refiere a la propuesta, son aumentos semestrales, ¿sí? Bien. Para que al 2019 lo que paguemos los usuarios coincida con el precio de mercado. Es decir, ¿qué significa que realmente lo que pague el usuario sea lo que efectivamente cuesta, ¿no? Que llegue la energía a nuestros hogares sin necesidad de que el gobierno subsidie, ¿sí? Sí. Esa es la idea. En algunas regiones del país esto va a tardar mucho más, ¿sí? Pero bueno, hay que tener en cuenta que eso está cruzado por distintas realidades, ¿no? Nosotros lo que planteamos es que sí, está muy bien lo de gradualidad y de los topes transitorios y demás, porque digamos, hacen que sea en lo posible pagable, ¿no? Tengamos en cuenta, y esto lo digo entre paréntesis, también se le hizo varios planteos al ministro respecto de la accesibilidad a la tarifa social.
él también se comprometió a revisar eso. ¿Sí? Hubo momentos álgidos, estuve leyendo hoy por la mañana, donde hubo momentos en los cuales había de pronto gente que decía, bueno, que como estamos todos, ¿no? El sueldo no alcanza para de pronto poder comprar, o sea, las garrafas o el tubo, creo que se refería a un tubo de gas. Sí, hubo muchos, a ver, entre los cuales el diputado Noyenov, por ejemplo, que es diputado por Formosa. Sí. Él habló, bueno, en mi provincia, como en muchas provincias, hay una discriminación, un tratamiento desigual y discriminatorio en la Argentina, porque hoy por hoy, digamos, el que tiene que comprar la garrafa, tiene que pagar un 200% más el costo del metro cúbico que el que le llega el gas natural a la casa, ¿sí? Sí. Con lo cual, yo, por ejemplo, que tengo garrafas, ¿sí? en mi casa, hago un 200% más el costo del metro cúbico que el que tiene acceso al gas natural, ¿sí? Ahora, Pablo, en cada punto del país la situación es completamente distinta a la del otro, ¿no? O sea, realmente cada provincia se maneja de distinta manera, o sea, es muy difícil todo esto. Bueno, justamente ahí está el tema. Él, digamos, eso fue planteado porque en realidad, digamos, no es posible realizar un mismo esquema tarifario para realidades y climas distintos, ¿no? Claro. Obviamente nosotros lo fundamentamos desde nuestro distrito porque es, digamos, son los datos que nosotros recibimos de orden climático y de bioclima de nuestro distrito, y lo fundamentamos en base a lo que nosotros conocemos. Sí. Sí, nosotros, pero esto mismo que nosotros planteamos también fue replicado en otros planteos de otras regiones, ¿no? Que dicen que no es posible que, digamos, que ellos se le cobre una tarifa digamos, que sea asimilable a lo que pagan la gente de Capital Federal cuando tiene un clima totalmente mucho más adverso que Capital Federal, ¿no? Entonces, justamente nuestra posición fue esa. Nuestra posición, ¿cuál fue? A ver, para General Alvarado, la gradualidad y que haya gente que tenga más acceso a la tarifa social no resulta suficiente, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando el esquema tarifario termine por sanearse, ¿sí? Igualmente, General Alvarado va a tener un esquema injusto, ¿no? De discriminación respecto del resto de las regiones del país. ¿Por qué esto? Porque General Alvarado, el grueso de los usuarios están en las categorías más altas, ¿sí? Cuando en las regiones del conurbano y Capital Federal, que tiene un esquema tarifario similar al nuestro, la mayoría está en los niveles tarifarios más bajos, ¿sí? Sí. ¿Y esto por qué? Porque obviamente, por una cuestión hasta de sentido común, nuestro invierno es mucho más duro. Exacto. Nosotros, bueno, eso lo has explicado, bueno, muchísimas veces acá. Yo te voy a pedir algo, yo te voy a pedir que, o sea, yo sé que no va a alcanzar en este momento porque tenés vos compromisos y nosotros nos queda corto el programa para que nos expliques totalmente, bueno, cómo se desarrolló. Bueno, deben haber habido otros detalles que vos nos querés contar y que hoy no va a poder ser, pero bueno, te comprometo y te invito a que vengas esta semana para que, bueno, puedas desarrollar y nos puedas contar realmente todo, así con palabras claves como vos, claras, como vos nos tenés acostumbrados, Pablo, y la audiencia, bueno, siempre te escucha atentamente porque sabés explicarlo con claridad, sos preciso, conciso, y bueno, nos gustaría tenerte en el programa así, cuando vos dispongas, cuando vos quieras, si tenés un ratito a la tarde, noche para Todo Cambia, bueno, vamos a estarte agradecidos. buenísimo. ¿Mm? Bueno, lo último... Porque hay mucho para hablar, hay muchísimo. Sí, es muy, la verdad que es muy interesante, pero bueno, yo lo último que quería dejar esto